Buenas tardes, mi nombre es Ludy Yanedi Yamil. Voy a explicar el tema de contracción y relajación del músculo. Entonces, para iniciar, todo comienza con un impulso nervioso que llega al axón y libera acetilcolina. La acetilcolina es una sustancia química que actúa en la transmisión de los impulsos nerviosos. A esta acetilcolina también se le llama como neurotransmisora. Bueno, ya después de suceder esto, esta sustancia entra a la hendidura sináptica. Entonces la hendidura sináptica es el pequeño espacio que existe entre el final de una neurona y el inicio de otra. Entra por este lado. Ella se fija en la placa terminal, que sería como la fibra muscular que activa un potencial de acción muscular. Allí, en esta hendidura sináptica, se encuentra la acetilcolinesterasa. Esta es una enzima situada ahí como tal en la hendidura sináptica. Creo que la podemos ver, acetilcolinesterasa. Bueno, en este espacio. ¿Qué función tiene esta acetilcolinesterasa? Ella lo que va a hacer es destruir la acetilcolina a través de un proceso de hidrolización. Luego la acetilcolinesterasa, al destruir, se desplaza por el túbulo sarcoplasmático, donde se abren los conductos de CaO2. Entonces se dirige por todo este túbulo sarcoplasmático y ahí se abren los conductos de CaO2 y esto es liberado al retículo sarcoplasmático. Al ser liberado, esto ingresa al sarcoplasma. Y se fija este calcio, este CaO2, se fija a la troponina. Se fija a la troponina y la troponina es una proteína globular. Creo que ya la pasamos, estaba anterior. Acá como me devuelvo. Entonces, ese CaO2 se fija a la troponina. Entonces, estos circulitos que vemos rojos es el CaO2 y se va fijando a esta placa, a la troponina, que es la proteína globular. Y después se fija a la miosina. Entonces la miosina es una proteína fibrosa y ahí es donde a través de todo este proceso químico que como tal sufre, que viene a transmitirse desde, pues como tal desde el cerebro, a través de un impulso nervioso, a través de todo este proceso, entonces es cuando se da el proceso como tal de contracción del músculo. Entonces, este proceso consume ATP. El ATP es la energía. Las cabezas de miosina se fijan a la actina, que son las proteínas globulares que lo explicamos anteriormente, que sería la miosina, y forman los microfilamentos. Esos microfilamentos son estos que vemos acá como de colorcito como rojito claro. Y estos son introducidos al sarcómera
la unidad anatómica y funcional del músculo estriado. Entonces, hasta ese punto se halla como tal el proceso de contracción del músculo. Para que el músculo se relaje, entonces viene otro proceso. Se cierran los conductos de CA2 que liberan el ion hacia el retículo sarcoplasmático. Entonces, acá vemos que se empiezan a cerrar esos conductos de CaO2. La troponina regresa a su posición, donde bloquea los sitios para la fijación de miosina en la actina. Entonces empiezan a bloquear como esos puntos. Acá vemos que ya se empiezan como a bloquear esos puntos de fijación. Y ahí es cuando el músculo se relaja nuevamente. Entonces vamos a ver como un ejercicio de contracción y relajación del músculo. Entonces acá encontramos que el músculo está totalmente relajado. Los microfilamentos de actina y los de miosina se superponen muy poco. Es decir, ahí mi músculo está totalmente relajado. Y ahora vamos a ver el proceso de contracción. Entonces vemos que como tal el músculo se encoge. El músculo se encoge, el músculo va a tomar como su forma, como lo dice la palabra, su forma como abultada. Vemos que el músculo se torna duro y al haber una relajación, el músculo se amplía el músculo, se torna suave. Y este proceso lo vemos en la vida cotidiana, en cada una de las cosas que realizamos. Cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos nuestros quehaceres diarios, cuando como tal realizamos las actividades diarias del día a día. Vamos con el siguiente tema que nos compete, que es fuentes de energía para la contracción muscular. Entonces, este proceso se da a través de algo llamado la glucólisis. Es un término que se ve muchísimo en la parte de bioquímica. Entonces, acá una de esas fuentes principales son el ATP. Entonces, la fosfocreatina tiene por función almacenar energía en el músculo esquelético. Desarrolla una respiración anaeróbica, es un proceso que se desarrolla sin oxígeno. Anaeróbica sin oxígeno, aeróbica con oxígeno. La organización del sistema del músculo estriado, entonces da como un nombre a los músculos de acuerdo a su tamaño, a su forma, a su localización y a los números y orígenes de los huesos que se relacionan ahí a su acción. Entonces, pues tenemos como una distribución que comenzaríamos con los músculos de la cabeza y el cuello, seguimos con los músculos de las extremidades superiores, los hombros, los brazos y los antebrazos, el tronco, el tórax, el abdomen y por último los músculos de las extremidades inferiores, que sería de la cadera, de la pelvis, de los muslos, de las piernas. Esa es como la organización que tenemos como tal del músculo estriado, que más o menos compete como a un 40% en todo el cuerpo. En cuanto a los efectos del envejecimiento, vemos que el tamaño y la potencia del músculo disminuye a medida que la persona envejece. Por lo tanto, va a haber una pérdida de elasticidad, se reduce
los movimientos, o sea, ya la persona no va a tener como la misma vitalidad en cuanto a sus movimientos. Va a haber una disminución del tamaño de las fibras musculares, es decir, ya la persona en su adultez mayor va a tener una pérdida de la resistencia muscular. Ahí por eso es que es cuando los médicos dicen que pues esto se tiene que potenciar con vitaminas, con calcio y pues con otros componentes que ayudan a que totalmente el músculo no, como que no decaiga y pues como tal para no perder la fuerza en cuanto a los movimientos. Y también va a haber una reducción del rendimiento cardiovascular, ya que no fluye de igual manera el flujo de sangre a los músculos y las lesiones por lo tanto son más frecuentes. Entonces aquí es cuando vemos que por ejemplo las personas van a desarrollar X o Y ejercicio o de pronto en el momento de ir a bajarse del bus o este tipo de actividades tienen más riesgos de sufrir alguna lesión. Pues eso es todo. Muchísimas gracias.